Seguimos en esta sintonía un miércoles más. Contamos con la presencia de María Guirao para dar comienzo a otro interesante programa de Abre tu Mente, como te hemos estado comentando. Hoy con un tema a petición de nuestros oyentes, la sexualidad en la adolescencia. Ese tema que a muchos padres nos trae de cabeza. Pues bien, saludamos ya a nuestra psicóloga, sexóloga y ya amiga nuestra, María Guirao, la que ya tenemos aquí. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Con muchas ganas de hablar sobre este tema, que seguramente a muchos padres se les abra la bombilla, que se les encienda la bombilla y tengan ganas de aprender con nosotras. Un tema peliagudo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, ¿no? Exacto, sí. Un tema que tiene que llegar, ¿no? O sea, ya cuando tienes hijos sabes que este momento va a llegar, ese momento de hablar de sexo, sí, o de, bueno, pues que a tu hijo ya empiecen a gustarle las chicas o los chicos. Este tema llega. Pensamos que no crecen, pero sí. Sí. Sí crecen, sí. Bueno, pues la adolescencia representa una delicada etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, en la que los jóvenes pues desarrollan su personalidad y construyen su identidad. Es precisamente en este periodo en el que los jóvenes pues comienzan a sentir curiosidad acerca de su naturaleza, de su orientación sexual. Y la cuestión de la sexualidad en los adolescentes pues abre un amplio debate, como nosotras comentábamos, ¿no?, en torno al reconocimiento de estos como seres sexuales. Cuéntame, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad en la adolescencia? Ya empezando con el concepto adolescencia, ya parece que la adolescencia lo tomamos en la sociedad como algo negativo, como, bueno, pues una etapa por la que tengo que pasar o por la que tiene que pasar mi hijo o por la que, bueno, pues de alguna manera siempre va a haber algo negativo en la adolescencia, y hay veces que no es así, simplemente, bueno, pues que no son ni niños ni adultos, pero oye, pues también son personas, ¿no? No son solo hormonas andantes, que también, pero claro, hay que tomarlos como también un poco de adultos, ¿no? Uh-huh. Aunque sí, bueno, les interesan otros temas que a lo mejor a nosotros los adultos pues nos pueden parecer tonterías o temas de la edad, pero que, oye, pues también si a ellos les crea un interés o les crea una molestia, pues también es importante, ¿no? Claro. Y hablando sobre sexualidad, bueno, pues empezar diciendo que la sexualidad pues es un conjunto de cualidades que no es solo el sexo, mantener relaciones sexuales, ni orientación sexual, es un conjunto en género, actitudes, pensamientos, conductas. La sexualidad es algo por lo que nosotros nacemos ya sexuados y que de alguna manera nos desarrollamos, aprendemos. La adolescencia es una etapa clave para desarrollar nuestra sexualidad y aprender más sobre ella, y bueno, y que cuando morimos también morimos sexuados, o sea que aunque decidamos pues no tener nunca relaciones sexuales en nuestra vida, pues hay personas que lo deciden, pues dicen, oye, pues yo no necesito tener sexo, o soy asexual, carezco de deseo sexual, que esto sería una orientación sexual, pues también son sexuados. O sea que el ser sexuado o la sexualidad no solo tiene que ver con tener relaciones sexuales. O sea, un niño ya es sexuado, un niño que, bueno, pues que vea cómo se relacionan las niñas y cómo se relacionan los niños, ya está aprendiendo sexualidad. O un niño que diga, ay, ¿por qué me regaláis a mí los Power Rangers y a mí me gustan las Barbies? Pues esto también es sexualidad, no es solo tener relaciones sexuales. Eso creo que es algo que es clave para entender este tema. Y también, pues la sexualidad se vive diferente según en el contexto en el que estemos. Obviamente las bodas no son iguales aquí que en China o que pues en Arabia Saudí. La manera en que tenemos de vivir nuestra sexualidad tiene mucho que ver con nuestra ética, con nuestra cultura, con nuestra sociedad. O sea que hablar de, por ejemplo, despertar sexual en esta etapa de adolescencia sería la clave. O sea, de alguna manera la adolescencia es cuando se empiezan, como tú bien has dicho, Noelia, pues a despertar esas ganas, esa curiosidad, empieza a gustarte, bueno, pues tus primeros amores, tu primer novio, tu primera novia, tu primera relación sexual. Por eso creo que es clave la educación sexual en esta etapa. Claro que sí. Y cuéntame, ¿quiénes son más precoces en este tema, los chicos o las chicas? Pues es curioso porque en cuanto a chicos y a chicas, no he encontrado ningún dato de media, o sea, pero sí que yo creo que las chicas suelen tener el despertar sexual quizás un poco antes, porque suelen tener novios mayores. Ajá. Y los chicos suelen tener menos ambición, digo porque
pues, seguramente habrá alguna madre, algún padre que nos escuche, oye, pues mi hijo tiene 14 años y ya tiene novia. Sí, pero así en rasgos generales. Pero sí, no suelen tener tanta ambición o tanta motivación como a lo mejor las chicas que al principio sí que suelen tener novios mayores, que hablaremos ahora que a lo mejor la chica pues tiene 14 y tiene un novio de 16. Esto también puede llegar a ser preocupante, porque cuanto más igual sea la edad, sobre todo en estas edades de adolescentes, es mejor en cuanto a prevención de conductas sexuales de riesgo y de enfermedades de transmisión sexual. Siempre sería mejor que la primera pareja o la primera relación sexual se tenga con edades parecidas. Pero bueno, si pasara lo contrario, tampoco pasaría nada, porque ahora hablaremos que podríamos prevenirlo de otra manera. Y luego también he encontrado que ahora la media ha bajado bastante. Hace unos años la media estaba en 18 años, 18,2 años de la primera relación sexual, y ahora las madres tenían esa media de 18,2 y ahora sus hijas, la media ha bajado en un 16,2. O sea que las madres que, por ejemplo, tengan 30 o 40 años, que sus hijas tengan... Estoy hablando de chicas, en chicos no he encontrado media. O sea que las chicas han bajado como en 2 años. O sea que ahora se está teniendo relaciones sexuales antes. O sea que esto es algo pues que es una realidad. Vamos, que la sociedad es una realidad. Dejan la muñeca y enseguida ya, ¿no? Se puede decir así. Bueno, ¿se puede hablar de etapas en el desarrollo de la sexualidad? Sí, bueno, se podría hablar que, por ejemplo, la primera etapa o el primer despertar, las primeras conductas que ya empiezan a ir guiando un poco pues esa despertar sexual, pues serían un poco los enamoramientos platónicos, pues estos típicos de que, bueno, pues los prepúberes, o antes de llegar a esa pubertad, pues el típico cantante que te gusta o el típico actor o actriz famosa que te encanta porque es súper guapo, ¿no? Que te lo pegas en las carpetas o que te lo pones en el fondo de pantalla del móvil o en el ordenador, ¿no? Esto se suele detectar los padres porque los chicos o las chicas se suelen encariñar con deportistas, con cantantes, como hemos dicho. ¿Y qué deben hacer aquí los padres? Pues en ningún caso decirle, bueno, es que tontería, que esto nunca vas a estar con ese... No, porque entonces de alguna manera hace que a los niños se les baje la autoestima, claro, o que realmente vean como una tontería lo que están sintiendo, porque a lo mejor para ellos es algo como, wow, la primera vez que me parece atractivo a alguien, ¿no? Por parte de los padres, nunca pretender quitar esa ilusión o, bueno, directamente decir, esto es una tontería, sino que, bueno, pues tratarlo con naturalidad, en ese caso. Claro, claro. Luego, la segunda etapa sería el autoerotismo. Esta es la que más, de alguna manera, le da miedo a los padres, porque es ya la primera, decir, bueno, mi hijo está aprendiendo, está viendo que su cuerpo está cambiando y hasta se está autoexplorando su cuerpo. O sea, estaríamos hablando de la masturbación, ¿no? Pues esto pues, se podría detectar, pues... pasan más tiempo cerrados en el baño, pasan más tiempo en la cama, o hay hasta pues manchas, o se ha visto que han estado en páginas un poco eróticas en internet, ¿no? Sobre todo, los padres lo que deben hacer aquí es entender que sus hijos tienen todo el derecho de tener una intimidad, que tienen todo el derecho de autoexplorarse y que no es nada malo. La masturbación es algo natural y se debe entender como natural y se debe tratar como algo natural, porque cuando la tratamos como algo que es pecado, por ejemplo, o algo que está mal o que eres un pervertido, ya estamos haciendo que ese adolescente o ese chico o esa niña se sienta culpable. Porque si yo realmente a mí esto me gusta, porque va a estar mal, entonces se siente culpable, entonces lo hace con culpabilidad porque lo seguirá haciendo, porque si le ha gustado lo seguirá haciendo, obviamente. O sea, es cuando hay más masturbación, ¿no? En la adolescencia, que suele ser las primeras. Es muy raro que una persona tenga relaciones sexuales sin haberse masturbado antes. Lo positivo es que la masturbación tiene algo muy positivo, porque también, digamos que el adolescente se empieza a conocer, empieza a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, empieza a autodescubrirse. Entonces, los padres tienen que estar dispuestos a hablar sobre esto y a entenderlo como, sobre todo, hablar con ellos de, bueno, esto es algo íntimo tuyo y pues esto tiene que ser un momento en el que tú estés en tu intimidad. Esto no lo puedes hacer en clase, no lo puedes hacer en el aseo público del instituto, porque muchas veces los niños o los adolescentes utilizan la masturbación como, bueno, pues como quitar una tensión que se tiene, ¿no? Una válvula de escape. Exacto, como una válvula de escape, que está bien, pero usarlo también como, bueno, pues no solo esto, y no se puede usar en este contexto, y también entender que es algo íntimo del adolescente.
Uh-huh. Luego, el tercero sería el descubrimiento de los otros. Ya esto empezaría a ser como los primeros enamoramientos o emparejamientos. Pues las pistas aquí para detectarlo sería pues que se usan más higiene personal, se arreglan más, pues a lo mejor están más las redes sociales o hablan más con sus compañeros. Aquí se podría detectar que pues a alguien le empieza a gustar y bueno. Esta es la etapa para mí clave en que los padres sí que necesitan hablar, o sea, sí que es necesario que se hable con los adolescentes sobre las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y sobre todo sobre una de las terceras que hablaremos más sobre ello, una de las terceras consecuencias negativas sobre conductas sexuales de riesgo, que sería el riesgo emocional, ¿no? Que, bueno, pues la consecuencia emocional y que puede también dolerle al adolescente. Hablaremos más sobre esto. Pero sobre todo en esta tercera etapa, que es el descubrimiento de los otros, cuando empiezan a tener parejas, es que se empiece a respetar el deseo sexual, que también hablaremos más sobre ello, y que se hable sobre todo que los niños entiendan, los adolescentes entiendan que hay riesgo y que hay maneras para prevenirlo. Porque ya la cuarta etapa sería el inicio de la vida sexual activa, que aquí es donde ya se empiezan a tener relaciones sexuales entre 16 y 17 años, y que aquí es donde ya, si no han habido una buena educación sexual, los chicos van a tener relaciones sexuales igualmente, y es mejor que se haya prevenido. Claro. Y sobre todo que los padres se muestren que están disponibles para hablar con ellos. Y bueno, si hablamos de, por ejemplo, de cambios físicos, ¿qué cambios físicos se experimentan? Pues, por ejemplo, en el caso de los chicos aparece vello, acné quizás, la voz empieza a ser más grave, los hombros se ensanchan. Bueno, pues esto también tendría que ver, ¿no?, con la adolescencia, ¿no?, con los cambios del cuerpo. La eyaculación, empieza a haber eyaculación. Aumenta el peso, la altura, por ejemplo, en cambios femeninos, obviamente la menstruación, la piel es más grasa, aumenta el peso también, empiezan a crecer las mamas, empiezan a aparecer también las caderas, ¿no? Pues cambios corporales. Y a niveles hormonales, pues obviamente los estrógenos y la progesterona en mujeres y la testosterona en hombres. El aumento de estas hormonas. Que estrógenos también tienen los hombres, ¿eh? O sea que hay mayor nivel de testosterona en hombres, pero también hay nivel de estrógenos y al contrario. Uh-huh. Hay testosterona en mujeres, pero también hay estrógenos que en la mayoría. Y bueno, antes nos hablabas de tener una buena educación sexual. ¿Qué importancia tiene recibir una buena educación sexual? Pues mira, según estudios, el 12% de los adolescentes, solo el 12%, recibe educación o información sexual de los padres. Y estaremos hablando de un porcentaje bastante bajo. Uh-huh. Luego imagino que también los padres que pues no decidan hablar de esto con sus hijos digan, bueno, pues si es que en el instituto les van a dar una charla o les van a hablar sobre esto. Es importante que en el instituto se haga. De hecho, cada vez parece que se va haciendo más. No solo se habla de compresas y de menstruación, sino que también pues estos temas. Pero es muy importante que se tenga conciencia de que en el instituto solo están 6 horas, pero en casa están la mayoría del tiempo. O de esto solo se habla 1 hora en todo un curso escolar, porque obviamente el currículum escolar no da para tener una asignatura de educación afectivo-emocional. Pero claro, es 1 hora en todo el curso escolar. Y para toda la clase. Para toda la clase. Y algo como tan importante como la sexualidad, que es algo que, como hemos hablado al principio, que estará toda nuestra vida. O sea que para mí, para los sexólogos, es clave que además de la educación que se recibe en clase, los padres también hablen de esto con los hijos, porque digamos que es la figura más importante. Aunque en la adolescencia sí que es verdad que hay mucho conflicto entre las normas, los padres y tal, pero siempre es muy importante que un padre te apoye o que un padre te hable sobre ello, porque claro, si no se habla, los chicos van a buscarlo por otras vías, claro. Porque claro, las hormonas están, los cambios están y el deseo está, y dominar al dragón es difícil, porque es un dragón. Claro, el 17%, por ejemplo, de los encuestados, en este caso, 17%, la información solo la encontraron en la pornografía.
La pornografía, estamos hablando de algo que es ficción, algo que no es real. Lo que están viendo nuestros adolescentes en la pornografía son tamaños desproporcionados, mujeres con cuerpos que no son realistas, hombres con cuerpos que no son realistas, duraciones en el coito, por ejemplo, de 1 hora, 2 horas. Si yo realmente duro a lo mejor 2 o 3 minutos, ¿qué pasa? ¿Que yo estoy mal o qué pasa? Que claro. Y esto también pasa muchas veces que cuando hablamos aquí de eyaculación precoz, no sé si te acuerdas, que hablamos de que, bueno, pues las primeras conductas que se tienen, las primeras prácticas sexuales es en la adolescencia. Entonces parece que los chicos pues intentan eyacular muy rápido o simplemente para un poco pues para quitarse esa tensión y luego quieren extrapolar no eyacular rápido en una relación sexual, ¿no? Sí. Se crean mitos, se crean disfunciones, los pensamientos que no son reales. Por eso creo que es clave que haya una buena educación sexual, sobre todo para hablar sobre lo que es normal, lo que no es normal, qué es querer, qué es amar. Por ejemplo, uno de los mitos más grandes es: si no tienes relaciones sexuales conmigo, es que no me quieres, ¿no? Vale, es que mi novio me ha dicho que tengo que tener relaciones sexuales con él, tengo que perder la virginidad con él, porque es que si no lo hago no lo quiero, pero a lo mejor yo no me siento preparada. O sea, no quiere decir nada que el sexo tenga que ver solo con el amor. O sea, una única demostración de amor no es el sexo, hay muchísimas más demostraciones de amor. Entonces, esto para mí es una de las cosas claves que los padres tienen que promulgarlo a sus hijos, tienen que educarlos con este pensamiento. Exacto, porque si una persona te obliga a hacer algo que tú no quieres, realmente es que no te quiere. Exacto. Es que es así. Y bueno, más cosas. Nos hablabas de los mitos, de los falsos roles. ¿Qué importancia tiene todo esto en la adolescencia, en este tema? Pues tiene una importancia súper clave, porque bueno, los mitos son ideas que se crean en la sociedad muy alejadas de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se suelta un mito en la sociedad, pues se transmite, ¿no? Y se cree. Yo me creo que un hombre es bueno cuando llega a aguantar 2 horas teniendo relaciones sexuales. O yo me creo que la única relación sexual satisfactoria es llegar al orgasmo a la vez. Obviamente esto es muy difícil. O yo también me creo que si pierdo la virginidad con este chico voy a estar para toda la vida. Estos son mitos que están en la sociedad. O si estoy embarazada no me puedo quedar, si tengo la regla no me puedo quedar embarazada. O la marcha atrás es una buena medida anticonceptiva. O, por ejemplo, la pastilla del día después, bueno, pues no pasa nada si te la tomas una vez o 2. Esos son mitos. La pastilla del día después, o por ejemplo, en el caso de las anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas, no, bueno, pues con esto ya previenes y no te quedas embarazada. Pero las enfermedades de transmisión sexual también están ahí. Claro. También son mitos. Y están en la sociedad, y te lo crees, y lo hablas. Por ejemplo, las chicas no se masturban, esto también es un mito. Obviamente las chicas se masturban y entre ellas no hablan de eso. Otro mito también. Nos creemos que pasa que si yo me masturbo soy una chica y no hablo con ninguna, y de hecho hemos hablado, jaja, sí, masturbarse, eso es para guarras. Otro mito, te lo crees, te sientes mal. Los mitos hay que ir despejándolos. ¿Cómo se despejan? Con la educación sexual, que se reciben en los institutos o que los padres transmiten a los hijos. Claro que sí. Bueno, si te parece, hablamos de los chicos y chicas pues homosexuales que se ven sorprendidos con una orientación del deseo que no se esperaban y que en muchos casos pues acepta mal lo que es su entorno. Incluso a veces pues tardan tiempo en saber lo que les pasa, especialmente si no están bien informados, como tú antes nos comentabas. Es muy frecuente que quienes se dan cuenta que son homosexuales pasen por un periodo de negación, confusión o sentimiento de rareza. Incluso que intenten ponerse a prueba con personas de otro sexo, con la intención de autodemostrarse que son heterosexuales. ¿Cómo se puede intervenir en este caso? Esto pasa mucho, lo que tú estás diciendo, la negación al principio es normal. O sea, creo que todos pueden pasar por una etapa de negación de madre mía, esto no me tiene por qué estar pasando a mí, o realmente esto pues no es real, o ¿sabes? Que no terminan de aceptarse a sí mismos. Esta etapa yo creo que es clave, pero también hay más etapas después de la negación, ¿no?
Una de las cosas que pasa mucho es que los adolescentes se ven que se sienten más cómodos con personas de su mismo sexo, porque pueden hablar, porque bueno, pues siempre han sido amigos de chicos o chicas, y parece que se sienten mal o se sienten inseguros, tienen muchos nervios al hablar con una persona del sexo diferente. Esto no quiere decir que sean homosexuales, esto quiere decir pues bueno, pues que no se sienten todavía seguros o no tienen todavía una autoestima alta o no tienen mucha confianza en sí mismos. Uh-huh. Pero hablando de la aceptación de la homosexualidad, creo que uno de los factores más importantes para que una persona se acepte es el ámbito, es su casa, es su familia. Si tú, por ejemplo, naces en una familia muy católica, que digan, madre mía, es que si yo lo digo nadie me va a aceptar. O en el pueblo, por ejemplo, que digan, madre mía, si es que en el pueblo el típico maricón ya lo tienen todo el día ahí criticándolo, ¿no? Esto pasa mucho en la sociedad, ¿no? Cuando hay alguien diferente parece que los demás nos reprimimos, o sea, nos atacamos siempre al mismo, ¿no? Por sentirnos un poco mejor a nosotros mismos. Es muy importante que se sepa, si por ejemplo algún padre nos está escuchando, oye, pues yo creo que mi hijo o mi hija puede ser porque, bueno, pues por conductas, porque obviamente los primeros que lo saben son los padres. Antes que los hijos, muchas veces los padres, si lo quieren ver, porque hay veces que los padres no lo quieren ver, aunque se vea claramente que niegan la evidencia, ¿no? Mi hijo va siempre de rosa o le gustan mucho las Barbies, bueno, que tampoco tiene nada que ver con la orientación sexual, como ahora hablaremos, pero si lo quieren ver, lo ven. Si ven que su hijo o su hija es diferente, lo ven. Y esto es clave, que sus hijos se sientan apoyados, que no se sientan bichos raros. Porque no pasa nada si a una chica o a un chico le gustan juguetes diferentes o le gustan personas del mismo sexo, no pasa nada. Obviamente, a lo mejor yo tengo una mente muy abierta y hay personas que no, que piensan totalmente lo contrario, pero la sociedad está avanzando y yo creo que ya la homosexualidad no se entiende como enfermedad, porque claro, cuando tú reprimes algo, eso va a salir por donde sea. O sea, si tú, por ejemplo, yo te digo, oye, Noelia, en todo el día no puedes dormir. No puedes dormir, tú tienes la necesidad de dormir. Tienes la necesidad de dormir, entonces te vas a dormir por las esquinas. Pues lo mismo con el sexo. Las personas, no es una necesidad tan grande como dormir, pero sí que necesitamos tener relaciones sexuales si tenemos ese impulso, si tenemos esos deseos. Entonces es una de las necesidades básicas del ser humano. Si tú reprimes, si tú intentas esconder, si intentas... Yo creo que la sexualidad es muy importante. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo la necesidad de contarle con quién me acuesto a los demás, ¿no? Pero creo que es muy importante aceptarte a ti mismo y que las personas aunque no te acepten, te sientas aceptado, ¿no? Porque es verdad que se dice, no, es que ahora la homosexualidad no es un tabú, pero sigue siendo igual, no tanto como antiguamente, obviamente, pero sigue habiendo un problema. Ajá. Porque bueno, yo conozco mucha gente que sigue en el armario, aunque se acepte, pero no tanto, ¿sabes? No es un poco hipocresía, ¿no? En la sociedad. Sí, entonces invito a que los padres que puedan pensar, que sobre todo no lo den por hecho, porque a lo mejor hasta el adolescente no lo ha aceptado todavía consigo mismo. Que lo pregunten, ¿te gustan? Si en el caso de un chico, ¿te gustan los chicos, verdad? No. Oye, ¿a ti qué te gustan, los chicos o las chicas? No pasa nada si te gustan los dos, o si te gustan las chicas, o si te gustan los chicos, porque esto es totalmente natural. Es deseo, es orientación sexual. El deseo es lo que me apetece, lo que quiero. A lo mejor ahora mismo es un chico que le gustan los chicos, pero luego descubre que también le gustan las chicas, o le gustan ambos, o luego al final terminan... Porque, claro, hablamos de que la sexualidad es algo que fluye, algo que está durante toda nuestra vida. La adolescencia es una etapa clave en la que se despierta, pero se sigue aprendiendo, se sigue... O sea, que no es algo que dice, bueno, me ha gustado, soy una chica, ¿no? Me ha gustado una chica y ya me van a gustar siempre las chicas. No, a lo mejor aparece un chico que te gusta o a lo mejor sí, siempre te gustan las chicas, pero no pasa nada porque, como hablamos, la sexualidad es fluida y no tiene solo que ver con un género, con un sexo, sino... Claro que sí. Pero qué importante. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, se te ha entendido perfectamente. Pero hay que ver qué importante es la comunicación entre padres e hijos, ¿eh? Luego también, en el caso de la homosexualidad, que todavía no está, digamos, aclarado si es algo genético, o sea, si es algo herencia o ambiental. O sea, hay muchísimos estudios que intentan de alguna manera llegar a la causa, pero es que todavía no se ha llegado a esa causa y de hecho se ha visto que tiene millones de causas, en el caso de la orientación sexual, no solo de la homosexualidad.
Bueno, otro tema que es muy importante también, que tú antes también lo nombrabas, las prácticas sexuales y sus posibles riesgos. Bueno, pues yo aquí quería dar un pequeño énfasis en que, bueno, pues sí se nos habla de enfermedades de transmisión sexual, sida, sífilis, gonorrea, ladillas, muchísimas, ¿no? Muchísimas y muy desagradables, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y de hecho está comprobado que la adolescencia es el periodo en el que tienes más riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual porque el sistema inmune todavía no está de alguna manera reajustado para prevenir este tipo de cosas. Entonces, cuidado con las enfermedades de transmisión sexual porque los adolescentes, por el hecho de que tengan también conductas de riesgo, bueno, es que esto está muy relacionado con el hecho orgánico, biológico del sistema inmune y también con el hecho social de que los adolescentes pues tienen más relaciones sexuales de riesgo que los adultos, ¿no? O sea que cuidado porque los adolescentes son muy propensos a tener enfermedades de transmisión sexual. Luego también uno de los riesgos para prevenir el embarazo no deseado, que esto parece que es lo más grande, ¿no? Por eso hablábamos que hay veces que se promulga más tomar la píldora que pues ponerse un preservativo. Claro, sí, bueno, no me quedo embarazada, no se ve el bulto ¿no? Pero es que la píldora solo previene el embarazo no deseado, no previene las enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo por eso siempre les digo a los adolescentes cuando he estado en centros dando charlas de educación sexual que el método ahora mismo más recomendable es el preservativo. Porque aunque hay enfermedades que quizás tampoco prevenga, pero sí que la mayoría sí las previene. Y luego también en el caso de, por ejemplo, la marcha atrás, que también se usa, esto también es un mito, bueno, la marcha atrás tal, pero tampoco termina de prevenir bien las enfermedades de transmisión sexual ni el embarazo no deseado. Aunque sí que es verdad que está comprobado que ahora se empiezan a utilizar más métodos anticonceptivos que antiguamente, porque ahora hay más conciencia. Eso sí que es verdad que esto es un punto a favor en nuestros adolescentes. Pero estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿no? Posibles riesgos. Pero yo creo que uno de los mayores riesgos que tampoco se termina de hablar, y esto es muy importante en casa que se hable de ello, es el riesgo emocional. O sea, sí te puedes quedar embarazado, sí puedes tener enfermedad de transmisión sexual, pero también puedes tener un riesgo emocional. También te puede tocar a ti dentro el tener relaciones sexuales de alguna manera que no te lo has pensado bien, o no son demasiado premeditadas, o no has hablado con tu pareja o con tu chico o tu chica lo que quieres, lo que no quieres, y esto te ha creado a ti un malestar, porque claro, si estamos hablando de adolescentes que están viendo que la sexualidad es lo que están viendo en la pornografía, lo que también le dicen sus amigos, que también les están creando, claro, dicen, no, pues yo con mi novia duré 1 hora. Un poco las están dando de chulos, ¿no? Sí, vacilando claro, un poco. Están entendiendo eso y creyendo eso como válido y creyendo eso como, madre mía, el sexo, lo importante que es, ¿no? Entonces yo me pongo en la piel de los adolescentes y claro, si tu primera relación sexual es un fiasco, porque normalmente es que lo sea, ¿cuál es el riesgo emocional de eso? Me voy a sentir súper poco valorada, me voy a sentir que no valgo, o hasta incluso que me ha dolido un montón y él ha seguido porque todavía no habíamos hablado, o ha hecho cosas que yo no quería en ese momento. Hablo de chico y de chica, también puede ser. Entonces, el riesgo emocional es muy fuerte también aquí. Luego, por ejemplo, muchos adolescentes dicen, no, porque tú puedes tener relaciones sexuales pero sin sentir, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es solo físico, ¿no? O sea, aunque tú no sientas enamoramiento con la persona que estás teniendo relaciones sexuales, siempre hay un valor afectivo hacia, aunque sea a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo me voy a sentir yo si estoy teniendo relaciones sexuales con alguien que no valoro o con alguien que hasta incluso no me valora, pero solo lo estoy haciendo por demostrarme a mí misma que puedo, pero luego cómo me voy a sentir yo? O sea, que el sexo no es solo físico. Hay un factor emocional. Aunque tú no sientas nada hacia la otra persona, aunque solo sea tu amigo o tu amiga, siempre va a haber algo que vas a sentir una emoción, hasta incluso asco o alegría o tristeza. O sea, no somos máquinas. Las personas sentimos. Y sí que es verdad que el sexo es algo muy orgánico, pero obviamente también es algo muy emocional. Claro, claro que sí.
Incluso luego en el día de mañana te puede crear cierto trauma también, ¿no? Si recuerdas esa experiencia. De hecho, muchas disfunciones sexuales de las que hablamos aquí en la radio, una de las causas es tener relaciones sexuales muy disfuncionales en la adolescencia, que se crean esos mitos, te los crees, los llevas a cabo y ya parece que en la edad adulta, cuando realmente dices que tengo que vivir mi sexualidad mejor, ¿no? Porque es que, ¿no? Y ahí es cuando dices, madre mía, tengo un problema. Cuidado, que la adolescencia es clave para las primeras relaciones sexuales y hablamos que la educación sexual es clave para que estas relaciones sexuales sean sanas y bueno, y que sobre todo no habla solo de lo negativo, porque el sexo es muy positivo. Claro. Pero claro, parece que solo le decimos lo negativo a los chicos, ¿no? También hay que decir lo positivo que tiene el sexo. Que son vínculos emocionales, te autodescubres a ti mismo, sientes placer con la otra persona a la que quieres. Sí, muchísimas cosas positivas, más que negativas. Lo que pasa es que siempre nos tiramos para lo malo, ¿no? Para prevenir lo negativo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hablando de todo eso, mira, tú aquí antes comentabas datos, ¿no? Estadísticos. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 15 millones de adolescentes son padres cada año. Sí, ahora parece que está aumentando el embarazo no deseado. Sí, y también tienen riesgo de... Pues el embarazo a veces no deseado, cuando es la adolescente, por ejemplo, muy temprana, también tiene riesgo para ella en su salud. Claro. Exacto. Y en lo que te referías antes también sobre el VIH y el SIDA, dice que representa un peligro mortal para los adolescentes en los países en los que la incidencia pues, de estas enfermedades es mayor. Y los últimos datos estadísticos indicaban que 5.400.000 jóvenes convivían con el VIH, de los cuales un 40% tenían entre 15 y 24 años. Muy fuerte también, ¿eh? Muy fuerte, sí. Muy fuerte Parece también. que no, pero está en nuestra sociedad, ¿eh? Sí. Parece que es algo que ya como que en esta época ya no se habla tanto del SIDA, VIH, pero sigue que solo estando muy de prostitutas presente. y de homosexuales, ¿no? El VIH, pero realmente está en nuestra sociedad. El VIH se puede contagiar de muchas maneras, no solo de la penetración. Obviamente, la penetración, y cuando es penetración anal, tiene más propensión a que se contagie, pero hasta en el sexo oral se puede contagiar. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando se realiza sexo oral tampoco se toman medidas preventivas. Ojo con esto, porque aunque sea pequeña, también hay probabilidad de contagiar el SIDA. Claro que sí. Bueno, ¿cómo podemos hablar los padres con nuestros hijos acerca de estos temas? Porque yo creo que es algo que nos preocupa mucho, cómo iniciar esa conversación, ¿no? Tan temida. Yo creo que un truco que quizás le puede valer a los padres es que al iniciarlo no se las den de expertos, ¿no? Por ejemplo, viene el experto de mi padre aquí a hablarme, sino que den un poco esa sensación de curiosidad. Oye, ¿y tú sabes lo que es esto? Porque es que yo no tengo ni idea de lo que es esto de cuando tu madre y yo éramos novios, nosotros no entendíamos lo que es esto del sexo oral ni nada. Oye, ¿y esto qué es? ¿No? Y que el adolescente se sienta, oye, pues mi padre que es adulto me está preguntando aquí, oye, parece que le importa lo que yo piense y está curioso y encima coge y me pregunta a mí, como que se siente un poco valorado, ¿no? En este caso. Y luego cuando ya lo tenga en su terreno, que diga, pues mira, yo pienso esto o he leído esto, sobre todo que los padres se informen también, antes de hablar con los hijos, que se informen ellos y que también a lo mejor hay ahora métodos anticonceptivos que ellos no conocían en ese entonces, o que hay enfermedad de transmisión sexual que ellos ni siquiera saben lo que es, o que se informen, por ejemplo, de las redes sociales, de lo que son las redes sociales, cómo sus hijos están usando esas redes sociales, que de vez en cuando también se aseguren, entendiendo siempre la intimidad que hemos hablado antes, que sus hijos tienen que tener intimidad, pero que también se aseguren de vez en cuando con quién está hablando su hijo, con quién no está hablando, porque las redes sociales hacen mucho daño y sobre todo si no sabes, si no entiendes la repercusión que puede tener mandar una foto a alguien. O sea, que los padres de vez en cuando se aseguren con quién está hablando su hijo, no que estén ahí mirándole el móvil todo el rato, pero que sí de vez en cuando lo miren. Y que sepan la contraseña de su hijo, que no tenga... que haya una seguridad, que decir, bueno, no tengo por qué coger tu móvil porque confío en ti, pero que puedan coger el móvil cuando... porque obviamente los adolescentes son menores de edad y la responsabilidad siempre cae sobre los padres. Claro que sí. Y bueno, ¿y cómo pueden ayudar los profesionales como tú a los adolescentes? Sí, pues
en muchos de los casos, ahora parece que cada vez más se van haciendo pues microtalleres o talleres de educación sexual en centros y bueno, sobre todo si vienen a consulta, pues de alguna manera todo esto que estamos hablando pues se les hablaría. Normalmente cuando vienen a la consulta vienen porque ya ha pasado algo, ¿no? No vienen para prevenir, no vienen a hablar con la psicóloga de sexo, no vienen porque ya ha pasado algo fuerte o han pasado por un periodo traumático y tienen unas consecuencias negativas y vienen al psicólogo. Pero si a lo mejor los padres dicen, oye, pues yo esto lo considero algo importante para hablarlo con mis hijos y oye, pues no me vendría mal una sesión o dos con un psicólogo, o no nos vendría mal ir a un psicólogo para hablar de esto, con un sexólogo para hablar de esto. Es totalmente recomendable porque siempre una ayuda es buena. O sea, obviamente los padres se pueden informar muy bien por internet porque hay muchísimas redes, muchísimos artículos. Pero si ellos buscan un trato personalizado también, les recomendaría ir a un especialista para que les oriente de alguna manera si quieren tratar esto con sus hijos y tratarlo bien. Claro que sí. Bueno, para terminar, vamos a resumir, si te parece, un poquito el tema con los puntos más importantes. Yo creo que los puntos importantes serían la educación sexual es clave en la adolescencia porque la adolescencia se da el despertar sexual y se empiezan a tener las primeras relaciones sexuales y se pueden tener conductas de riesgo y que las conductas de riesgo pueden acarrear pues 3 cosas negativas. La primera sería las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y la tercera que hemos hablado que no se recalca tanto pero es muy importante, el factor emocional y que puede llevar a cabo luego, digamos, de alguna manera hablando mal, traumas o pensamientos hacia la sexualidad que están muy fuera de la realidad que vendrían a ser los mitos. Entonces, animar a los padres a que no tengan miedo a hablar de ese tabú, que es la masturbación, que es el sexo, que es la pornografía, porque es la vida misma, es algo natural. La masturbación, siempre va a haber masturbación porque es autoexploración, ¿no? Y que me gusta o que no me gusta, quererse a uno mismo también es masturbarse, ¿no? Es darse placer a uno mismo. O sea, que eso es positivo, que no lo entiendan como algo de degenerados, ¿no? La masturbación es algo natural. Y sobre todo eso, que los padres que se vean un poco verdes, que quieran de alguna manera pedir ayuda, pues saben que pueden contar conmigo en la clínica Alfonso X. Y bueno, pues ya recordar mi número de teléfono, 616 25 96 42. Si no os ha dado tiempo a apuntarlo, pues llamar aquí a Radio Abará. Claro que sí. Y bueno, o podéis llamar también a la clínica Alfonso X en Cieza para pedir ayuda, porque siempre es bueno un consejo o una visión de alguien que te pueda ayudar. Claro que sí. Podríamos terminar diciendo que las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, que no tenemos obligación de compartirlas con los demás, salvo si queremos o si necesitamos hacerlo, ¿verdad? Exacto. O sea, no tienes por qué ir diciendo a la gente, oye, yo me acuesto con este y con este otra. No tienes por qué. De hecho, eso es raro, ¿no? Si se dice en contextos que no vienen al cuento, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú necesitas que expresarte, porque la sexualidad es expresión, o sea, no es solo, como hemos hablado antes, sexo y sexo, ¿no? Es también expresión. En el caso de los homosexuales, si yo soy homosexual, no me reconozco a mí mismo o a mí misma y vivo mi sexualidad de manera retraída, de manera oculta, también lleva consecuencias negativas, porque estamos hablando de que la sexualidad es algo natural y no se está viviendo de manera natural. Uh-huh. Entonces, como bien decías tú, la sexualidad, vamos, hay que vivirla. Pues con esas palabras nos quedamos, si te parece. María, muchas gracias de nuevo por estar un miércoles más con nosotros. Igualmente te digo, tú también. Bueno, pues te esperamos aquí dentro de un par de semanitas para seguir hablando de más temas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues lo dicho, que te vaya muy bien.